Vale, esto se está grabando. Bueno, vamos a empezar con una breve repaso de lo que ha sido la actividad individual 1. Me lo pongo aquí el móvil porque necesito grabarme la mesa y que veáis el manipulable, ¿de acuerdo? Entonces esto se está emitiendo para que lo vean también en directo los que estáis aquí presentes en la clase. Entonces, la actividad individual 2, que si la tenéis por ahí a mano, pues dice el enunciado: nos encontramos en el primer ciclo de educación primaria. Nuestros estudiantes deben conocer y dominar las operaciones convencionales de suma y resta. Ya saben sumar y restar, ¿vale? Y dice, vamos a empezar a trabajar las interpretaciones de multiplicación y división. O sea, la profesora está dando a la vez las interpretaciones de la multiplicación y la división. No son, para la profesora no son cosas separadas. Multiplicación y división son dos partes de lo mismo, ¿vale? La profesora o el profesor. Dice, el maestro ha trabajado con regletas de Cuisenaire otras operaciones como las sumas y las restas y va a usar el mismo material, que son las regletas, para trabajar este problema. Tenemos 6 caramelos y queremos dar caramelos a 3 niños. ¿Cuántos caramelos deberíamos dar a cada uno? Entonces, si os parece, me traigo por aquí el material y ahora hablamos del gobierno. Para empezar, lo que digo muchas veces, si ya nos hemos fijado en el problema, ese que es un problema de dividir, de multiplicar o de qué? De dividir. ¿Y por qué no se puede hacer multiplicando? Os quiero hacer mucho hincapié en eso, en que los problemas son problemas, no son multiplicados o divididos, los problemas son problemas, son cosas de pensar. Entonces, concretamente, la solución que muestra el grupo B, resulta que el grupo B lo hace como si fuera una multiplicación, y eso no es incorrecto, ¿vale? Los problemas no son de multiplicar o dividir, los problemas son de pensar. Y el grupo B ha pensado bien. Y de hecho están enseñando a la vez multiplicación y división. ¿Ok? Por lo tanto, cuando hablamos, por ejemplo, en la actividad 1, dice, analiza esta respuesta, interpreta cada respuesta y se ve la respuesta del grupo A, pues que es un reparto que no es este reparto de aquí, ¿verdad? Y dice que hace este reparto de aquí. Este reparto de aquí, pues reparte entre 3 personas, estos son los caramelos, y estas son las 3 personas, y el problema con el reparto es que no es equitativo, ¿vale? Por lo tanto, lo que está haciendo es una división bajo interpretación de reparto, pero está fallando al hacerlo no equitativo. El otro grupo lo que hace es que coge los 6 caramelos, que están por aquí, a ver si lo consigo sacar. Y yo con los dedos de choricero que tengo, venga, coge los 6 caramelos de acá y pone a los 3 amigos. Entonces, al poner a los 3 amigos, lo que hace es empezar a dar un caramelo a cada amigo. Uno, otro, otro. Todavía me quedan caramelos, ¿no? Pues sigo, otro, otro, otro. Y cuando los tengo ya todos agrupaditos, como la profe me ha dicho que cada vez que tenga conjuntos de regletas tengo que sustituirlo, pues lo sustituyo, ¿vale? Y lo vuelvo a sustituir, y lo vuelvo a sustituir. Y lo que ha hecho es, básicamente, una interpretación del problema como si fuera una multiplicación, ¿no? Porque lo voy a pasar a escribir, pero bueno, los que estáis en casa podéis imaginaros lo que escribo porque no va a ser nada espectacular. La operación que están haciendo, ¿no? Son 6 caramelos a dividir entre 3 personas. Y esto no se sabe lo que es. Entonces, lo que hace el chico es buscar qué número multiplicado por 3 me da 6. Entonces, darle la vuelta al problema. No ha hecho nada malo. Entonces, aquellos que habéis dicho que esta interpretación es incorrecta, no es incorrecta porque los problemas no son de dividir o de multiplicar. Los problemas son de pensar. Y esta forma de pensar del chico no deberíamos de invalidarla, ¿vale? Y la última forma de resolver el problema es bajo esta interpretación de aquí, que aquí esto ha acertado el 99% de la clase, con que esto es un reparto equitativo. Bien, de acuerdo. Si seguimos con el enunciado, dice, ¿el material didáctico es el adecuado? Bueno, pues ahora viene la cuestión. Ahora empezamos ya a patinar, ¿no? Porque esta interpretación de la división, esta de aquí, que implica un reparto no equitativo, conviene preguntarse si este reparto no equitativo se ha hecho así porque los estudiantes no saben lo que están haciendo o porque el material posibilita este tipo de respuestas. Entonces, la culpa de esta mala ejecución, ¿qué es? ¿Del estudiante o del material? De entrada puede ser del material. No, yo no lo firmo con fuego.
pero ya sospecháis. Ya como poco tiene la mosca detrás de la oreja. Ya dices tú, oye, pero esta gente, ¿se han equivocado ellos o será culpa mía por haberles dado este material que permite este tipo de respuesta? ¿Vale? Entonces, la cuestión es, si yo quiero trabajar una interpretación de tipo reparto, ¿qué material me viene mejor? ¿Un material de tipo lineal como este? ¿O un material de tipo área como este otro? O, espérate un segundito que manejo mucho trasto. ¿Dónde está hoy? Aquí. O un material de tipo reparto, como este otro. O sea, de tipo conjunto, perdón, como este otro. Lo que pasa con los materiales es que depende del modelo que yo escoja, la interpretación se me complica o se me simplifica, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un conjunto, ¿no? Que lo junto así y me dan 6 pedazos. Venga, para repartir este material, yo tendría que coger la regleta del 6 y asignarle posibles repartos, ¿no? Y para trabajar con una interpretación de áreas, pues tendría que coger un modelo de área que de hecho esté partido en 6. Este no me vale, ¿vale? Entonces, de entrada, ¿con qué material os parece más sencillo trabajar un reparto? Con el conjunto, claramente, ¿no? Yo con el conjunto puedo hacer así y digo, bueno, ¿qué son? 3 personas. Pues mira, lo voy a partir en todas sus unidades, porque con el modelo de conjunto yo puedo hacer esto, ¿vale? Y digo, venga, 3 personas, pues 1, 2 y 3. Y ahora una más, pim, pam, pum. Luego resulta que el modelo de conjunto es el más sencillo para trabajar el reparto. Eso no quiere decir que yo no pueda trabajar un modelo o sea, una interpretación de reparto con un modelo lineal. Puedo trabajar un reparto con un modelo lineal, pero no es el idóneo. No es el idóneo, ¿vale? Bien. La actividad individual continúa y dice, ¿en qué etapa de la enseñanza de un algoritmo está esta respuesta y por qué? Está claro que en la enseñanza del algoritmo pues hay 4 etapas, ¿no? Concepto, modelo dirigido, estrategias inventadas y algoritmos. ¿Y esto de aquí qué son? Estrategias inventadas, modelos dirigidos, algoritmos, modelo dirigido. De hecho, aquí vemos que hay 3 modelos. 3 modelos. Y la pregunta es, ¿depende del modelo que yo escoja, dirigiré mejor o complicaré la dirección de mis estudiantes? Es decir, ¿el modelo ayuda siempre o a veces confunde? A veces confunde, ¿vale? Entonces, mi elección del modelo condiciona la dirección que yo le dé a mis estudiantes. No es una cuestión menor, digamos. Tengo que escoger bien qué modelo uso para trabajar según qué interpretación, ¿de acuerdo? Entonces, al estar en una etapa de modelo dirigido, la dirección que yo le dé a mi estudiante dependerá del modelo. Claro, dice, bueno, y sabiendo esto, sabiendo que estoy en un modelo dirigido, ¿utilizarías otro material? Sí o no, ¿y por qué? Bueno, estamos trabajando en reparto. Me habéis dicho que para un reparto, viéndolas aquí físicamente, utilizaríais un modelo de conjunto de entrada. ¿Por qué? Aquí donde están los 6 caramelos, ¿los veis? No se ven los 6 caramelos, ¿no? Aquí sí. Aquí sí se ven los 6 caramelos. De hecho, hay un cubito por caramelo. ¿Aquí se ven los 6 caramelos? Todavía no. Todavía no. Necesitaría buscar un disco en el que hubiera 6 divisiones, ¿vale? Que se puede hacer, ¿vale? Claro, sabiendo eso, sabiendo que hay un disco con 6 divisiones que lo puedo buscar, deberíamos de pensar, vamos a buscarlo, hombre, y lo intentamos pensar con el disco delante, ¿vale? Me puede llevar un ratito, pero vosotros os vais a esperar pacientemente, porque se ve mucho mejor que si físicamente que si lo hablo. Entonces, quita atrás, hombre, y quita atrás. Yo ahora se lo doy a un estudiante y que me lo ordene. Bueno, a ver. Bien, aquí lo tengo en 6 pedazos, ¿vale? El modelo de área en 6 pedazos, el modelo lineal y el modelo de conjunto. Si habéis dicho que el modelo de conjunto sería la medalla de oro, el mejor material para trabajar el reparto, ¿cuál sería el siguiente? ¿A que sí? Veo claramente cuáles son las divisiones. Vale que esto no tiene forma de caramelo o estoy haciendo fijación en la forma y podría haber utilizado este modelo de conjunto, este modelo de área también, ¿vale? Está claro que para trabajar un reparto igual es mejor el modelo de conjunto, luego el de área y luego el lineal. Claro. La siguiente pregunta
os dice, bueno, pues ahora discute las implicaciones del cambio de material en las interpretaciones de la división, teniendo en cuenta el modelo de el momento de la trayectoria en el que estoy. Claro. Hemos dicho que existen 4 interpretaciones de la división: de medida, de reparto, de razón y de operación. Entonces deberíamos de decir, bueno, pues para el reparto ya he dicho, esta sería mi favorita, esta mi segunda favorita y esta mi tercera. Vale, para una interpretación de razón, ¿cuál sería mi elección? Entonces, si tú no, a poco que sea un poquito espabilado, te vendría a tus pedazos de apuntes del tema 4 y buscarías la interpretación de la división en su forma de razón. Lo estoy haciendo aquí en vivo y en directo. Los que estáis en casa, abrid el PowerPoint del tema 4 y buscar cómo se define la razón. Entonces, si nos venimos aquí a trabajar la razón, dice razón, índice comparativo. Una razón es una comparación de dos cantidades, de igual o de diferente magnitud. Entonces, por ejemplo, para comparar dos cantidades, podríamos comparar, aquí, por ejemplo, vamos a comparar la mitad en un modelo de conjunto, ¿vale? A ver dónde está. ¿Qué? Vamos a trabajarlo en todos. Vamos a trabajar el concepto de la mitad en un modelo de conjunto. Aquí lo tenéis, ¿vale? Esto sería la mitad. El concepto de la mitad en un modelo de conjunto, ¿vale? Vamos a trabajar la mitad en un concepto, o sea, en un modelo lineal, ¿de acuerdo? Y vamos a trabajar la mitad en un modelo de área. Así vistos, ¿qué modelo se ve más inmediatamente el concepto de la mitad? El de área, ¿no? Aquí me estáis diciendo el lineal y el de área. Pero está claro que el de conjunto no, ¿no? Está claro que el de conjunto no. Porque de hecho hay mitades, como por ejemplo esta. La mitad de 3, ¿cuál es? Ya no puedo hacer la mitad de 3. Con un modelo de conjunto no puedo hacer la mitad de 3. ¿Verdad que no? Entonces, hay momentos en los que no puedo hacer este tipo de cosas. Si yo quiero coger esto y hacerle la mitad de esto, yo puedo hacer transformaciones sobre el modelo de línea. Y al final lo que yo quiero buscar es una regleta que me encaje aquí en la mitad. Entonces, al hacer esto, por ejemplo, ¿vale? Hacer este tipo de transformaciones que se pueden hacer también con los modelos de área, ¿de acuerdo? Sí que puedo trabajar la mitad de 3, por ejemplo. Entonces, lineal o área me vienen bien para comparar cantidades. Bajo mi preferencia, creo que es más, que se quede mucho más claro en un modelo lineal. En cualquier caso, el modelo de conjunto está claro que no es medalla de oro para una interpretación de razón. Y para un todo dividido en partes, que es el modelo de medida, ¿dónde está? ¿Dónde está? Razón, operador, reparto, medida. Un todo dividido en partes. Vamos, si veis el ejemplo que se ha puesto en el PowerPoint, ¿cuál os sale mejor para trabajar un todo dividido en partes? Vamos, mi elección para trabajar un todo dividido en partes sería claramente el de área, ¿no? Tengo un todo y lo divido en sus partes. Este modelo, el modelo de línea, repartirlo en sus partes es súper complicado. De hecho, para mí el modelo de línea para trabajar la medida, para mí casi que sería el último. Partir un todo en sus partes también es más sencillo en un conjunto, ¿no? Entonces, depende de la interpretación que yo quiera utilizar, o sea, que yo quiera fomentar, digamos, utilizaré un material u otro. Vale. Tengo que pasar rápido sobre esto porque me tengo que meter en el tema, así que disculpadme que no me pare mucho más tiempo. La siguiente pregunta eran 2 operaciones resueltas de distinta manera por 2 estudiantes, ¿no? El problema plantea que hay 3 bolsas de 52 caramelos y que hay que repartir esas bolsas, bueno, que hay que dar esos caramelos, perdón, hay que dar esos caramelos a 4 niños de forma justa, ¿no? Entonces, ya me voy a venir por aquí y os voy a traer a los del móvil. El problema plantea entonces que hay que resolver este problema, ¿no? Y que el problema en realidad lo que está planteando es una situación de reparto, pero cada estudiante, aunque el problema proponga un reparto, cada estudiante se lo lleva a su casa, digamos, a su forma de entender las cosas y cada uno lo realiza de una manera. Entonces, aunque el problema propone un reparto y Darrell está claro que da relación reparto, ahí creo que no se ha equivocado nadie, puesto las 4 personas, los 3 por 52 caramelos, que son 156 caramelos en total, y ha empezado a dar
grupos de 20 caramelos, grupos de 5 caramelos. Esto es una estrategia inventada, evidentemente, esto no es un algoritmo, ¿vale? Entonces, la única cuestión puede venir de cómo lo está haciendo Marlene, porque Marlene, a pesar de que lo que le proponen es un reparto, Marlene lo hace de otra manera. Marlene se centra en la cantidad inicial. De hecho, Darrell hace aquí la operación y Marlene ni siquiera la hace. Marlene hace la operación mentalmente, ¿de acuerdo? Entonces, Marlene trabaja única y exclusivamente con la cantidad y va bajando a cantidades que le son cómodas, ¿no? Dice 156 es muy difícil de dividir entre 4, por lo tanto voy a coger 40, voy a dividir 40 entre 4 y luego lo sigo haciendo, ¿no? 40 lo divido entre 4, 16 lo divido entre 4 y luego 100 lo divido entre 4. Vaya, está pensando en descomponer el número. Está haciendo operaciones, ¿no? Está metiendo una cajita de división aquí, está metiendo una cajita de división aquí, que están haciendo operaciones, lo que está haciendo entonces es una interpretación de operador. Mucho me habéis dicho que esto es una resta reiterada y tal y cual. Esa es la estrategia. Y está bien que eso venga de conocimiento matemático, normalmente no lo he puesto por malo, ¿vale? Pero la interpretación que nosotros le estamos dando a eso es operador. Entender la división como una resta reiterada es entender la división como una operación, no como un reparto, ¿vale? Vale, pues por lo tanto, Marlene entiende la división como una operación y Darrell como un reparto. Y esto sería, a grandes rasgos, la resolución de la actividad individual 2. Bueno, tengo que ir rápido, lo siento en el alma, me gustaría pararme un poquito más de tiempo en esto, pero el tiempo apremia y tenemos que empezar ya con el tema 5, sobre todo porque tenemos urgencia con respecto de esto por las prácticas de los otros grupos. Ya, hombre, está malito, esta práctica está malita. ¿Y esta? Esto está bien, venga. Bueno, ¿y funciona? Voy a intentar poner un poquito mejor a los que están en casa para que no vean inclinada la presentación y arrancamos con lo que sería el tema 5. A ver, el tema 5 se llama espacio y geometría. Entonces, la cuestión es que yo suelo empezar por espacio y luego pasarme a geometría. Pero porque la sincronización con las prácticas lo permite. Este año voy a tener que empezar por geometría y luego pasarme a espacio. Así que no os perdáis porque sí, pasaré para adelante en el PowerPoint y luego volveré para atrás seguramente. Bueno, pues vamos a empezar entonces con el tema de espacio y de geometría. Vamos a ver. La utilidad de enseñar a manejar el niño el número, ¿no? La utilidad matemática y diaria, cívica, digamos, la utilidad práctica de que el niño maneje el número en el día a día es innegable, ¿no? O sea, en el día a día de un niño aparecen las cantidades de tenedores, las cantidades de coches, las cantidades de dinero y, en fin, infinidad de cantidades e infinidad de operaciones que un niño tiene que hacer en su día a día. Y la geometría, ¿dónde aparece en el día a día de un niño? Decidme, ¿dónde creéis que aparece la geometría en el día a día de un niño? En los objetos que él maneja diariamente, ¿no? En los objetos que maneja diariamente, vale. Y diariamente, y no, quizás no tan diariamente, sino de una manera subconsciente. ¿Os dais cuenta de que para realizar una orientación correcta en el espacio, yo necesito tener un referente físico en el que centrarme? Quiero decir, si tú vas, por ejemplo, por primera vez en tu vida a Varsovia, en Varsovia hay una pedazo de torre gigantesca, tú te bajas de la estación, ¿y tú cómo sabes volver a la estación? Si te vas a la gran puñeta y dices, oye, ¿cómo me vuelvo a la estación? Mira la torre, ¿no? Y dice, la torre está por allí. ¿Y cómo distingue la torre del campanario o del no sé qué o del no sé cuánto? Por la forma, por la forma. Luego, la geometría y el análisis de las formas es lo que luego me va a ayudar a mí también a orientarme correctamente. ¿De acuerdo? Bien, vale. O sea, eso no solo aparece en los objetos de su día a día, sino que de hecho aparece en el entorno, no solo en sus juguetes. ¿Vale? Bien. Ayuda, por lo tanto, el desarrollo del conocimiento geométrico ayuda a desarrollar la percepción espacial, ¿vale? Lo chungo de la geometría, y lo que no entienden los niños más pequeñitos, es que conforme yo me muevo, la forma de los objetos parece cambiar. Este objeto, desde donde yo lo veo,
veo un círculo, pero si me muevo así, ahora lo que veo en realidad es un rectángulo, ¿verdad? Entonces, el percibir objetos desde distintas perspectivas y el trabajar con todos los cambios que un objeto puede sufrir, ¿vale? Es lo que luego también me va a ayudar a entender su posición en el espacio y mi posición relativa a él. Bueno, llegaremos a eso cuando lleguemos a la parte de espacio, ¿vale? En cualquier caso, estos, digamos que deberían de ser tus objetivos curriculares al enseñar espacio y geometría. Nosotros nos vamos a centrar en la parte de geometría en la clase de hoy, ¿de acuerdo? Concretamente vamos a ver la enseñanza de la geometría desde el prisma de una teoría que se llama la teoría de Van Hiele, ¿vale? O de Van Hiel, si lo queréis pronunciar bien. Entonces, mi pregunta es, ¿para aprender geometría es suficiente con ver el objeto? Ay. ¿Sí o no? ¿Y por qué? O sea, para aprender lo que es un triángulo me vale con verlo, tengo que hacerle más cosas. ¿Qué más cosas hay que hacerle, Andrea? Por ejemplo, no hay más un tipo de triángulo, cada triángulo tiene unos lados diferentes y unos puntos diferentes. Vale, o sea, tú me dices que además de verlo, habría que analizarlo, ¿no? Hacerle una categorización de sus propiedades. Y también tocarlo. Bien. Bueno, pues habéis escrito casi la mitad de la teoría del Evangelio. Os queda un poquito más. Pero casi la mitad de la teoría del Evangelio, digamos que sois receptivos a ella. ¿Por qué no es suficiente con ver? Porque la vista engaña. Aquí tenéis un dibujo que solo podéis ver. Solo podéis ver y no podéis tocar. Entonces, esta arquitectura, este objeto, ¿puede o no puede ser real? Y si puede o no puede, ¿por qué? Este objeto puede o no puede ser real. Y en caso de sí o que no, ¿por qué? Llevas esto un poquito. Mientras lo pensáis. ¿Este objeto puede o no puede ser real y por qué? A ver, venga. Puede ser real en el caso de que lo estamos viendo, de que se ha creado, pero según las dimensiones que tiene, no podría ser realmente algo que es físico, en el que yo puedo pasar de esa escalera, subir a la torre. Vale, tú me estás diciendo que este objeto es dibujable, Sí. pero que sea dibujable no quiere decir que sea real, ¿no? No. Yo puedo dibujar a una persona con 5 brazos, Que significa que eso no quiere decir que sea real, ¿vale? Por lo tanto, con ver las cosas, a lo mejor no me vale, ¿no? Porque eso no es real, físicamente real. las proporciones y las columnas, por ejemplo. Por el cruce de columnas, eso es, no por las proporciones también. Ese hombre y ese hombre están en perspectiva, se ven bien, pero aquí hay una columna que está, ¿dónde? ¿Delante o detrás? Esta columna está aquí delante y aquí está detrás. Es imposible, ¿no? El mismo objeto no puede estar delante y detrás a la vez, ¿no? Bien. ¿Y esta escalera dónde está? ¿Delante o detrás de la columna? Esta escalera está detrás. ¿Y ahora aquí dónde está? ¿Delante o detrás de la columna? Delante. No puede. Las cosas no pueden estar a la vez a la izquierda y a la derecha o ni delante y detrás. ¿Y este objeto? ¿Este es posible o imposible? Dibujado sí, pero ¿y qué hay aquí? ¿Qué conceptos están chirriando? Arriba y abajo, eso es. Este hombre está arriba y este hombre está abajo, pero la plataforma es la misma. Entonces la plataforma no puede ser a la vez arriba y abajo, ¿no? ¿Eso cómo va a ser? Entonces, hay cosas que visualmente pueden aparecer, pero que si no las manipulas o no las analizas, no sabes. Al final, lo que estamos buscando entonces es una comprensión racional del espacio, ¿no? ¿Y esto es posible? ¿Por qué no? Es la misma planta y no puedo estar siempre subiendo si es la misma planta o siempre bajando, ¿no? Yo lo puedo dibujar, pero esto es una trampa perceptiva. Esto es una trampa perceptiva. ¿A alguien le gusta Los Simpsons? ¿Habéis visto esto? Esto es una parodia de... Hay muchas mierdas como esta en Los Simpsons. Esa es la escalera infinita que es mentira. Esto es imposible, ¿no? No puedo estar todo el tiempo subiendo y bajando en la misma planta. Bueno, ¿y este objeto? ¿Lo puedo construir o no lo puedo construir? ¿Es posible? ¿No es posible? A lo mejor para entender este objeto tengo que hacerle más cosas, ¿eh?
¿Qué pensáis? Entonces, ¿que es posible construirlo o que no? ¿Sí o que no? Lo que le da esa visión de que están como claros, ¿no? A ver, si es posible o si no es posible. ¿Esto dónde está? ¿Detrás o delante? Delante. ¿Y cuando hago así, dónde está? De entrada, ¿qué parece? ¿Que es posible o que es imposible? De entrada parece que es imposible. Pero si el objeto no es continuo, porque le pase esto, resulta que desde una perspectiva en particular sí que le pueden pasar estas cosas. Total, ¿a qué voy? Voy a que con ver no es suficiente. Hay que ver, manipular y analizar. Y cuando ya he hecho todo eso, encima hay que hacerle alteraciones a la figura. ¿Vale? Por lo tanto, hay que hacerle mogollón de cosas a la figura. La teoría que estructura todo lo que acabamos de discutir es la teoría de Van Til, que está muy chula y que, bueno, aquí me apunto un punto, ¿vale? Y que os voy a pasar a explicar. Igual en el PowerPoint que está subido en el campus virtual, la parte de geometría está en el final del PowerPoint. No os rayéis. Sencillamente me ha movido al principio por necesidad del guión, ¿vale? Pero debería de ser lo mismo. Bueno, entonces, resulta que por el momento hemos estado haciendo siempre operaciones de tipo aritmético, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Pero también existen operaciones de tipo geométrico, giros, traslaciones, rotaciones, y esas son operaciones matemáticas igual que la suma y la resta y que todas las demás, ¿vale? Entonces, tenemos que ser capaces de identificar, pues, en el caso de las operaciones aritméticas, cuando una cantidad aumenta o cuando una cantidad disminuye, o en qué grupos se puede dividir esa cantidad, ¿vale? Eso con respecto a la cantidad. Y ahora con respecto a las figuras geométricas, pues habrá que identificar dentro, fuera, delante, detrás, línea continua, línea discontinua, ¿vale? Entonces tendremos que categorizar todas las propiedades de las figuras, ¿vale? Y hacer clasificaciones, ordenaciones, parejas o series según las propiedades de la figura, ¿vale? Por ejemplo, podemos hacer una serie de figuras con ángulos rectos y con ángulos que no son rectos. O podemos hacer una serie de figuras que son continuas o que son discontinuas, ¿vale? Que tienen agujero, que no tienen agujero, ¿vale? Bueno, ahora entonces lo que vamos a intentar es... Me mato con esto, ¿eh? Ahora entonces lo que vamos a intentar es darle una visión ordenada a todo lo que acabamos de discutir. Y esta teoría, entonces hemos dicho que se llama los niveles de Van Til. Bueno, con el objetivo, digamos, de hacer una comprensión racional del espacio. Igual que hemos dicho que no tenemos que enseñar los algoritmos de entrada, o sea, que no tenemos que enseñar el algoritmo de la división de primera, ni el algoritmo de la suma de primera, sino que tenemos que hacer toda una trayectoria hasta llegar al algoritmo. ¿Cómo os podéis imaginar con la geometría va a pasar igual? No deberíamos de decir de entrada, Manolo, coge el compás, haz una simetría. La simetría se hace así. Una perpendicular se hace así. No deberíamos de enseñar los algoritmos de entrada. Deberíamos de empezar explorando, ¿verdad? Venga. Por lo tanto, al final lo que buscamos es crear una comprensión racional del espacio y no una comprensión, y no un modelo, digamos, algorítmico del espacio, ¿no? Y de la geometría. Venga. Pues vamos allá. El primer nivel, que lo llaman nivel 0 de Van Til, es el que se llama nivel de visualización. Y responde a la pregunta de ¿en qué se parece? Por ejemplo, ¿en qué se parece esto a esto? Aquí que me ven. ¿En qué se le parece esto a esto? Ah, que esta parte es redonda también, ¿no? Estos no son iguales, pero se le parecen, ¿vale? ¿Y dónde puedo ver yo formas redondas en mi día a día? ¿En dónde? En las monedas, en otro sitio. En un vaso, en otro sitio. En la rueda del coche. Ah. Venga, pues entonces resulta que la rueda de un coche se parece a un círculo, ¿vale? Entonces, la respuesta a la pregunta ¿se parece? ¿Vale? Es una respuesta de tipo visualización, ¿vale? Por ejemplo, allí hay un corcho. ¿A qué se parece este corcho? ¿A qué figura se parece el corcho que hay en la pared? ¿A un? ¿Qué figura es? Un rectángulo, ¿vale? Ok, entonces, eso se parece a un rectángulo, ¿de acuerdo? ¿Y la pizarra qué figura se le parece? ¿A un triángulo, a un círculo, a un
a un rectángulo, ¿vale? ¿Y dónde podéis ver, por ejemplo, un cuadrado en vuestro día a día? En una servilleta, en la pantalla del ordenador, me han dicho algunos, ¿vale? Bien, todas esas son figuras del día a día que se parecen a figuras geométricas. Bien, bien. Entonces, el objeto se percibe en su totalidad, como una unidad, y no diferencias atributos y componentes. Me da igual que el corcho sea marrón, me da igual que la pizarra esté escrita, o me da igual, yo qué sé, que la servilleta esté sucia. Me da igual. Me importa el objeto en su totalidad, y se le parece a una figura geométrica en concreto, ¿vale? Bueno, siguiente etapa de los niveles de Van Gogh. Nivel 0 de Van Gogh se da evidentemente en la educación infantil, ¿vale? Y este de aquí también. O sea, el nivel de análisis, los primeros análisis de figuras se dan ya en la educación infantil. A vosotros os llegan, se supone que a vosotros os llegan ya en este nivel, ¿vale? O como mucho tendréis que repasarlo. El nivel de análisis implica una discusión sobre la figura y sobre sus propiedades. Entonces, por ejemplo, una propiedad de la naranja, ¿no? Es que es redonda, ¿verdad? Y una propiedad del plátano es que no lo es. Entonces, podríamos explorar la diferencia entre las posibilidades de una naranja y de un plátano preguntándonos qué frutas ruedan. ¿Qué fruta rueda? La naranja rueda, el plátano rueda y la piña. Depende, la piña depende. ¿Vale? Ya ahí está habiendo un momento de análisis, de coger las figuras geométricas, estudiar sus posibilidades y ver sus posibilidades. Posición, así esta rueda. Y así. ¿Vale? Entonces, eso viene de un análisis de sus propiedades. No solo de la mera visualización, sino que la cojo, la manipulo, experimento, la tiro por la colina, ¿vale? Y este es el tipo de cosas, digamos, que se supone que vuestros niños deben de trabajar en educación infantil. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un poquito más de análisis. Imagínate que yo quiero hacer una parrilla para echarle sus salchichas y sus chuletas. ¿Qué tipo de líneas uso? ¿Uso líneas obtusas? ¿Uso líneas paralelas? ¿Uso líneas rectas? Pero ¿cómo las posiciono entre ellas? ¿Cómo? Paralelamente, ¿verdad? Si las pongo así, formando un ángulo, se me queda la chuleta por medio, ¿verdad? Entonces tengo que ponerlas, y ahí ya está habiendo un análisis de las figuras geométricas y de la funcionalidad que tiene la posición relativa, ¿verdad? A eso me refiero. Oye, y otra cosa, imagínate que yo quiero hacer una canoa, un kayak, una piragua. ¿Qué utilizo? ¿Un ángulo recto, un ángulo obtuso o un ángulo agudo? Para hacer la piragua está claro con ángulo agudo, ¿no? ¿Vemos cómo existe ahí un momento de análisis y de conexión con la realidad? ¿Por qué usáis un ángulo agudo para hacer la piraña, la piragua, y no un ángulo recto u obtuso? ¿Por qué usáis un ángulo agudo para hacer la piragua? Claro, va a frenar el agua, eso es. Muy bien, muy bien. Entonces, cuanto más agudo es, mejor, ¿no? De hecho, si yo quiero hacer una flecha, ¿qué uso? ¿Un ángulo agudo para la flecha o un ángulo obtuso? Agudo, cuanto más agudo mejor, ¿verdad? Imagínate que a ti te quieres clavar una aguja que en vez de terminar en punta, termina en plano. Te clavas la aguja, ya no, te partes el brazo, ¿no? ¿Vale? Entonces, depende del análisis de la figura, ¿vale? Y de sus propiedades, así las funciones que puede tener. Ese es este momento, ¿vale? Ese es este momento. Podríais hacer clasificaciones de figuras, figuras que me valen para, yo qué sé, para hacer una canoa, y figuras que no me valen para hacer una canoa. Y eso sería una clasificación lógica, atendiendo a criterios geométricos del tipo análisis, ¿vale? Bien, seguimos. Ahora vamos con el siguiente, la deducción informal, perdón. La deducción informal implica la relación de las propiedades analizadas, ¿no? La discusión de esas propiedades analizadas en, ¿cómo dice aquí las palabras? Porque esto es importante, ¿ves? Dice, las condiciones necesarias que se deben de cumplir para formar una figura. Y estudiando cómo unas propiedades derivan de otras. Esto lo vais a ver mucho más claro en un ejemplo. Porque eso implica
modificar la figura y experimentar con la figura. Entonces, casi mejor, toda esta parte de aquí la voy a pasar a contextualizar en ejemplo. Tenéis las definiciones exactas de deducción informal y deducción informal en el PowerPoint. En educación primaria nos vamos a quedar aquí, en la educación en el nivel informal. O sea, se supone que los cogéis aquí, en el análisis, y los movéis hasta aquí, hasta la deducción informal, ¿vale? La deducción formal de propiedades de figuras, y creo que no se llega a dar todavía en educación primaria, sino que se da en educación secundaria. Por ejemplo, un ejemplo de deducción formal de figuras fue cuando hicimos las mitades del cuadrado. Y estuvimos hablando de vértices, de aristas, de triángulos, de rombos, ¿verdad? Y empezamos a ponerle nombres formales a las partes en las que estábamos repartiendo las figuras. ¿Os acordáis? Entonces, este experimento es un experimento, digamos, de deducción formal de mitades del cuadrado. Y el rigor implica un momento en el que tú eres capaz de deducir matemáticamente las propiedades de una figura. El nivel de rigor implica un conocimiento totalmente abstracto de la figura. No necesitas dibujarlas, sino solamente necesitas sus propiedades geométricas. Una figura que tenga 12 aristas, no sé cuántos vértices, no sé cuántas superficies, ¿vale? Y dice, bueno, pues esto sería un dodecaedro truncado. Y tú no necesitas ni verlas, sino que necesitas operar. En los niveles de rigor implican una abstracción muy superior y ni siquiera muchas veces los adultos lo alcanzamos, ¿vale? Entonces, si os parece, voy a empezar por hacer un juego con vosotros para movilizar todos los niveles de Van Hill, ¿de acuerdo? Haciendo especial hincapié en el de deducción informal, que es el que nos va a interesar. Entonces, yo os pediría que por favor dibujéis un hexágono, ¿vale? Y de hecho yo os pregunto, ¿dónde hay un hexágono? Antes de que lo dibujéis, ¿dónde hay un hexágono en vuestra vida real? Porque tenemos que empezar por visualización, ¿no? ¿En qué señal de gráfico? Vale, venga. Pues dibujad un hexágono. Dibujad un hexágono. Por favor. Y no discutáis todavía entre vosotros porque discutir es parte del análisis, ¿vale? Entonces, dibujad un hexágono. El que os salga del codo. Los que estáis en casa, por favor, también dibujad un hexágono. Vamos a dejar un segundito y me voy a ir pasando a ver cuándo están los hexágonos dibujados. Venga, por aquí están llegando ya los primeros hexágonos. Uy, qué churre. Y por aquí están llegando los hexágonos. Vale, vale. Bueno, a ver, damas y caballeros, me juego el cuello a que la inmensa mayoría ha dibujado este hexágono. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿Y por qué habéis dibujado? Bueno, no. Ahí ande igual, pero un poquito más chartito. ¿Por qué habéis dibujado este hexágono? Porque se parece a qué. ¿Y qué es lo que habéis visto en la vida real que parece un hexágono? Una señal de tráfico. Entonces, como este es el hexágono que veis en la vida real, este es el que habéis dibujado. Me pregunto, ejemplo de hexágono en tu vida cotidiana, me habéis dicho la señal de tráfico. Me pasa todos los años. Una señal de stop no es un hexágono, es un octógono. Pero se parecen, ¿o no se parecen? Se parecen la hostia. Claro, eso es un nivel de visualización. Es que se parecen, es que tienen propiedades similares. Tienen más de 4 aristas, más de 4 vértices, ¿no? Eso es un nivel de visualización. ¿El nivel de visualización es suficiente para distinguir ambas figuras? No, tengo que analizar, tengo que contar cuántos vértices tiene, cuántas aristas tiene, ¿verdad? Vale, confrontar vuestra construcción de un hexágono con los hexágonos que veis en la vida real, que en la vida real no veis hexágonos, veis octógonos, pero para vuestra mente, por visualización, ¿vale?, se asemejan. Y no pasa nada. Y no pasa nada porque funciona así, ¿vale? Funciona así. Bien. Esto supone un trabajo de visualización. Tenemos que ser conscientes de que esto también son hexágonos, ¿o no? Sí, son hexágonos. Lo que pasa es que estos no aparecen en vuestra vida real. ¿A qué no? Entonces, como no aparecen en vuestra vida real, pues a lo mejor eso no los dibujáis. ¿Y por qué sabéis que esto es un hexágono? Porque tiene 6 lados. Claro, para contar el número de lados, yo he tenido que realizar un análisis, ¿no? ¿Cuántos lados tiene? 6.
¿Cuántos ángulos rectos tienes? Por ejemplo, ¿cuántos ángulos rectos tiene? Venga. 6 ángulos rectos. Tienes 5 ángulos rectos. ¿Por qué? Porque el que está aquí es de 90 más 90 más 90. ¿Vale? Estamos midiendo ángulos internos. O sea, ya estamos distinguiendo entre dentro y fuera de la figura. Todas estas cosas no es posible analizarlas si no estás en un nivel de análisis. ¿Vale? Y de hecho ya aquí, bueno, pues hemos visto que para distinguir entre hexágonos tenemos no solo que propiedad común que tienen todos los hexágonos. ¿Qué propiedad común tienen? ¿Qué tienen 6 lados? ¿Tienen en común que tienen 5 ángulos rectos? No. Ya puedo hacer un árbol lógico de hexágonos, ¿no? Ya puedo hacer un árbol lógico para separar todos los hexágonos. De hecho, en la práctica se os pedía hacer un árbol lógico para clasificar triángulos, ¿vale? Si yo estoy clasificando triángulos, estoy analizando propiedades distintas, ¿no?, de los triángulos. Hay triángulos que tienen todos sus lados iguales y triángulos que no. ¿Y eso qué es? ¿Visualización o análisis? Cuando yo estoy separando triángulos en función de la longitud de sus lados, eso es análisis. ¿Está claro, no? Está claro, ¿no? Bien, bien. Vale. O sea, entonces, una cosilla. Entonces, el nivel 0 de esto que estamos viendo defiende entonces Sí. que tras esa visualización que tú has hecho del objeto, asocias cualidades del mismo sin haberlo analizado concretamente, ¿no? Eso Claro, sería vamos a ver aquí un momentito. La visualización implica agrupar figuras que tienen un aspecto similar, ¿vale? Estas figuras son similares. ¿En qué son similares? Pues en que tienen aristas, ¿no? En que tienen vértices. Yo, por ejemplo, esta figura jamás diría, por ejemplo, que es similar a una pelota o que esta figura es similar a un triángulo, ¿vale? Yo me doy cuenta de que estas dos figuras son similares, pues eso, porque tienen muchos vértices y porque tienen lados rectos y porque bla, 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 bla. Si quiero distinguir entre una y otra, tengo que moverme a un momento de análisis y tengo que describir sus propiedades e ir moviéndome por ellas una a una, ¿no? ¿Vale? Ese es el paso del nivel de visualización al de análisis. En el de análisis existe un momento en el que tú vas categorizando estas propiedades, ¿vale? Bien. Aquí, por ejemplo, ¿esto es un hexágono o no? Sí. ¿Cuántos ángulos agudos tiene? 3 ángulos agudos, ¿verdad? 1, 2 y 3. Siempre que se construya un triángulo con 3 ángulos agudos, van a salir 3 regiones cóncavas. Cóncavas son las que se meten para adentro, convexas las que van para arriba, ¿vale? Entonces, siempre que yo ponga un ángulo agudo aquí, ¿me va a salir una región cóncava? ¿Sí o no? No, sí. Es muy difícil decirlo sin manipular, que sí. Es muy difícil decirlo sin manipular. Por eso nos vamos a mover a la deducción informal, en el que tú vas a manipular figuras de manera informal, ¿vale? Aquí tenéis esto que es agudo o obtuso o recto. Esto es agudo, y este es agudo, y este es agudo. La región que se forma, ¿qué es? ¿Cóncava o convexa? Esta región. ¿Es cóncava o convexa? Convexo. Bien, 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 bien. Las regiones pueden ser convexas. No tienen por qué ser siempre cóncavas, ¿vale? Bien, bien. Las intenciones a veces sí que funcionan. Bueno, lo que acabamos de hacer, de modificar una propiedad y ver cómo cambia otra, lo hemos hecho de manera informal. En ningún momento hemos utilizado escuadra, cartabón, ni hemos utilizado, digamos, números para hacer ese formalismo. Esa relación entre propiedades que hemos hecho de manera informal es lo que llamamos deducción informal. Deducción informal es deducir propiedades de una figura de manera informal. ¿Sabéis lo que es un geoplano? Los que habéis hecho la práctica y así. Los que no, lo vais a saber dentro de 20 minutos, ¿vale? Un geoplano te permite manipular una figura, ¿sí o no? De manera formal o informal. Informal, está raro, ¿no? Coño, la chincheta y la gomilla, eso no es formal. Formal es desplácese 90 grados, no sé qué, no sé cuánto, que es lo que se hace en secundaria, ¿no? Entonces, o en las últimas etapas de educación primaria. Entonces, cuando yo manipulo figuras y convierto sus propiedades
de una manera informal, eso es deducir propiedades de una figura de manera informal, que es lo que habíamos visto aquí. Aquí, ¿vale? Lo que vamos a hacer es manipular propiedades de una figura y deducir propiedades de manera informal, ¿vale? Por eso se llama deducción informal. ¿Está claro, no? Bien, 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 bien. Y poquito a poquito los iremos moviendo al formalismo, que es donde idealmente tienen que empezar en secundaria, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa si yo cambio esta propiedad? ¿Hay alguna otra propiedad asociada que tenga que cambiar si yo cambio esto? Si, por ejemplo, lo hago más largo y yo quiero que la figura siga apareciendo la misma. Por ejemplo, que conserve el número de lados, que conserve los ángulos rectos. Si yo quiero que esto conserve todos los ángulos rectos y aumento esto, ¿qué tengo que hacer inmediatamente? Aumentar los otros dos, ¿verdad? Entonces hay una conexión entre propiedades. Está claro que hay propiedades de la figura que están conectadas con otras. Por ejemplo, este lado está conectado con estos otros dos lados. Y este lado está conectado con otros dos lados. Entonces, eso en el geoplano lo puedes explorar. Yo en el geoplano puedo modificar esto y decir, hostia, es que si modifico esto, pierdo el ángulo recto. Y si quiero recuperar este ángulo recto, tengo que modificar este y este. ¿Sí o no? Bien. Eso es deducción informal, ¿vale? De encontrar relaciones entre propiedades manipulando la figura de manera informal. ¿Os ha quedado medianamente claro? ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, hay un momento en la práctica 5.1, que todavía esta gente no lo han hecho, pero que lo van a hacer en un cuarto de hora, en el que estáis en el geoplano y modificáis propiedades de una figura, ¿verdad? Buscando que conserve otra propiedad específica. La propiedad que tiene que conservar, ¿cuál es? Que este es el plano, ¿no? Y modificabais la figura de manera informal. Por lo tanto, ya blanco y en botella, vamos. Estoy modificando una figura de manera informal y estoy manteniendo una serie de propiedades. Deducción informal. Vale, ahora nos movemos a la deducción formal. Hay chavales que en primaria evidentemente llegan a esto, aunque creo que no es curricular el hecho de que tengan que llegar, ¿vale? Demostrar las relaciones entre propiedades matemáticamente. Por ejemplo, una relación matemática es que A nunca puede ser mayor que la suma de B y C, porque si no me cargo la figura, ¿no? Esto así explicado, está claro que es formal y está claro que así es informal. Está claro que aquí está expresado de manera matemática, que tú aquí puedes poner A mayor, que no sé qué, codificar esto con los símbolos de mayor, menor, igual, más, ¿verdad? Eso es un formalismo matemático. Y aquí, cuando estamos con el geoplano moviendo esto no es un formalismo matemático, esto es informal, ¿vale? Entonces, os tenéis que ir moviendo desde el modelo informal hasta el formal. Bueno, de acuerdo. Esto sería la deducción formal, ¿vale? Más o menos esto lo podría empezar a trabajar alrededor de quinto, cuarto, sexto, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un montón de figuras que tienen propiedades comunes y propiedades distintas. Por ejemplo, ¿qué propiedad comparten estos dos de aquí? Que tienen 4 lados y que otra más. Y que tienen 4 ángulos. ¿Y qué propiedades tienen distintas? Que no todos sus ángulos son rectos. Otra más. Que aquí que no todos los lados son iguales, aquí todos los lados son iguales, aquí no todos los lados son iguales. Podríamos hablar también de paralelas 2 a 2, ¿vale? O de perpendiculares, ¿vale? Entonces, cuando estamos haciendo esas cosas, estamos haciendo un análisis de las figuras, ¿vale? Y si yo quisiera pasar, por ejemplo, de esta figura a esta figura, lo puedo hacer, ¿verdad? En un geoplano, nada más que tendría que mover la cinceta, ¿verdad? ¿Y eso qué sería? ¿Deducción formal, informal o qué? Informal, está claro, ¿no? Estamos manipulando la figura de manera informal. Esto es. Coger la figura y empezar a hacer todas las cochinadas que ya habéis visto en el geoplano. Cuando estáis haciendo este tipo de cosas, estáis haciendo deducción informal. Entonces, los que vais a vivir la práctica 5.1, que además la vais a vivir de manera virtual, lo cual es una mierda. Vosotros ya habéis vivido la práctica 5.1 de manera manipulable, a ver cómo hago yo la práctica 5.1 de manera virtual con esta gente.
hay geoplanos virtuales. Pero bueno, la cuestión es que estos geoplanos a mí me permiten manipular la figura y explorar propiedades en conexión con otras, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un millón de dibujos de geoplanos y millón de transformaciones de propiedades de figuras, ¿vale? Cómo pasar de un rectángulo a un cuadrado, cómo pasar de un triángulo rectángulo a uno que no lo es, en fin, a qué se le parece cada cosa. Esto se le parece a la cabeza de un ratón, esto se le parece a un coche, esto se le parece a una flecha, esto se le parece a una bandera, esto se le parece a un sobre, se parece, ¿esto qué nivel de Van Gogh es? Eso de se parece, ¿esto a qué se parece? Son teléfonos, ¿no? Son móvil. ¿Y qué figura es? Un rectángulo. Venga, ¿qué están trabajando aquí? ¿Qué nivel de Van Gogh están trabajando? Nivel de visualización, ¿no? Se parece, vale, tal. Y además de que se parezca, le ha dicho, bueno, pues ahora hazlo en el geoplano. Y al hacerlo en el geoplano le obliga a codificar esas propiedades del móvil aquí. A codificarlo de manera informal, ¿vale? Por lo tanto, está en un nivel de visualización pasando hacia el análisis, ¿vale? De la figura. Si no analiza la figura, no puede hacer esto, ¿de acuerdo? Aquí hay más. Esto se le parece a una casa, pero no es una casa, esto es un pentágono, ¿eh? ¿Para qué se le parece, no? ¿De acuerdo? Esto se parece a una cometa, pero en realidad es un rombo. En fin, todo lo que queráis. Todas las cosas que se parecen, ¿vale? Luego, las figuras sufren transformaciones de posición y no por eso su forma tiene que cambiar. Entonces, esta figura y esta figura tienen las mismas propiedades, las mismas. Es decir, hablo de la figura, ¿eh? Los ángulos internos son los mismos, los ángulos externos, las aristas, el número de vértices, son todo lo mismo. Sí, ¿no? Luego trasladarlo no cambia nada de eso. Rotarlo tampoco. Y hacerle el reflejo, digamos, hacerle la simetría, tampoco cambia las propiedades de la figura, ¿vale? Luego, todas las transformaciones espaciales no cambian las propiedades geométricas. Eso no es inmediato para un niño. No es inmediato para un niño que desde esta altura, esta mesa, sea rectangular y desde ahí abajo sabe ya la forma que tiene, ¿vale? Y por eso los niños pequeños se pierden tanto, ¿vale? Bueno, aquí tenéis más ejemplos de transformaciones de figuras que no cambian las propiedades de la figura. Y una de las grandes propiedades que tienen casi todo en este mundo es que somos simétricos, más o menos simétricos. Yo soy simétrico, el bote de papel es simétrico, el móvil es simétrico, una silla es simétrica y esto es simétrico. Yo sería capaz de terminar este dibujo por aquí usando el geoplano. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que tendría que hacerlo? A nivel de niveles de Van Gogh. ¿Yo estoy en visualización o estoy por encima? Estoy por encima, vale. ¿Estoy en el nivel de análisis? ¿Tengo que analizar esta figura para seguir? Sí. ¿Y ahora cómo sigo? ¿De manera formal o informal? Informal. ¿Luego en qué nivel de Van Gogh estoy? En el 2, deducción informal, ¿vale? O sea, yo voy a deducir en la simetría de esta figura de manera informal, ¿no? Con el geoplano, poniendo la gomita, ¿vale? Y pasando por todos los puntos por los que tenga que pasar. Esto es una deducción informal de una simetría. La deducción formal sería, te doy la línea de respecto de la que es simétrica, coge, tira una perpendicular, pasa con el compás para el otro lado. Eso se hace en las etapas superiores de educación primaria, ya empezando casi en la secundaria, ¿vale? Entonces, se acabó. Solamente iba a dar hoy la parte de geometría. Entonces yo ahora echo el freno, la clase terminará en 5 o 10 minutos, porque además me tengo que mover hacia el otro aula. Y ahora yo debería estar abierta a preguntas porque he ido como una moto, no me he parado casi nada. Entonces, ¿os ha quedado claro qué implica un nivel de análisis? ¿Y qué implica un nivel de deducción informal y un nivel de deducción formal y un rigor? Por ejemplo, cuando yo uso automáticamente, ahora entiendo, cuando yo uso automáticamente el teorema de Pitágoras, ¿dónde estoy? Y esa relación matemática, ¿tú cómo la vinculas, por ejemplo, con la altura de un triángulo? ¿Tú sabes vincularme la altura de un triángulo con
con el teorema de Pitágoras? ¿Tienen relación la altura de un triángulo con el teorema de Pitágoras? ¿Sí o no? Quiero decir. Que os acabo de empezar. Un segundito. Un segundito. Es que os quiero demostrar que no sois tan tontos. E intento que entendamos qué es lo que es un nivel superior de Banhart. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Un triángulo, el teorema de Pitágoras es hipotenusa al cuadrado es un cateto más otro cateto, así, ¿no? ¿Y cuál es la formulita del algoritmo del cálculo de la altura de un triángulo? O del área, ¿no? ¿Cuál era? Base por altura partido de 2, ¿no? Esto era el área, ¿no? ¿Os dais cuenta de que la base será uno de los catetos, ¿verdad? Y de que la altura, aunque yo lo llame de otra manera, ¿vale? Que existe una conexión entre ambas formas, aunque no lo vayamos a desarrollar más. Pero os dais cuenta de que puedo conectar unas fórmulas con otras, ¿no? Eso es rigor. Eso es rigor. Cojo teoremas matemáticos y los vinculo. En ningún momento estamos viendo el triángulo, ¿a que no? No hemos visto el triángulo jamás, no, aquí no está ni siquiera dibujado. De hecho, ni siquiera he puesto números. Lo único que estoy poniendo son variables. Esto es rigor. Esto es lo que hacen los matemáticos, digamos, a un nivel que quizás vosotros sois capaces de alcanzar en determinados momentos. Yo os confieso que en muchos momentos no, ¿vale? Eso sería rigor. Bueno, por aquí hay una pregunta. Cuéntame. A ver. Yo me traigo esto que te vea la cara, hombre. A ver. Lo del nivel 0 sí. es visualización, ¿no? Sí. Vale. El nivel 1, cuando yo ya empiezo analizar la figura y demás. Que es describir sus propiedades, ¿vale? Vale. Si tú le dices, Manolito, ¿qué propiedades tiene? Vale. Pues no tiene ángulos rectos, ¿no? Tiene solo un lado, ¿vale? Que puede rodar. El nivel 2, el nivel de deducción informal. Están teniendo por aquí dudas. Entonces, alguien me comenta por aquí, vamos a sacar un voluntario ya que estamos, que hay un poquito de tiempo. ¿Alguien me explicaría qué es lo que es la deducción informal? Venga, hombre. Que me han preguntado por aquí que cómo sería, que qué es la deducción informal. Entonces, por ejemplo. A ver. Vamos a poner aquí un geoplano. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, intenta hacer un geoplano, ¿vale? Intenta hacerlo. Bueno, entonces, venga tú misma, ya que estamos, y te familiariza con lo que es la deducción informal. Por ejemplo, dibuja en este geoplano un triángulo rectángulo. No es tan complicado, venga. Esto sería, ¿sabes cómo funciona el geoplano? Esto serían las chincetas, ¿no? Y tendrías que ir poniendo las gomillas alrededor. Entonces, un triángulo rectángulo. Sí, por ahí. Venga. A ver. Hay que construir un triángulo rectángulo. Como tú quieras. Es que se pueden construir infinitos triángulos rectángulos casi. Entonces no sé cuál quieres hacer. Vale. ¿Este es un triángulo rectángulo? Es equilátero. Espérate. Vamos a hacer una deducción informal. ¿Yo puedo transformar un triángulo equilátero en un rectángulo? ¿Cómo? Venga, hazlo. Si quieres con otro color de línea, lo pones en discontinua. Haría así, ¿no? Esto que tú acabas de hacer, ¿es formal o es informal? Es totalmente informal. Esto es una deducción informal. Has deducido
que puedo transformar un triángulo en otro, ¿vale? Teniendo en fin, como moviendo solo una arista, ¿no? Ya está, es deducir propiedades de una figura de manera informal, ¿vale? Deducir propiedades de una figura de manera informal, ¿vale? Igual que hemos deducido propiedades de los números de manera informal, o todo lo que hemos hecho con esta figurita y con este conjunto, esto es formal. Cuando yo uso un modelo de área para la división, ¿esto es formal? Eso no es formal, eso es informal, ¿vale? Y cuando yo uso un geoplano, eso es informal. De hecho, un geoplano, ¿en qué momento de la trayectoria didáctica está? Estrategia inventada, modelo dirigido, algoritmo. ¿Sí? A ver. Modelo dirigido, en el momento en el que yo estoy manipulando, esto es un modelo, ¿no? Esto es un modelo de un triángulo equilátero, esto es un modelo de un triángulo rectángulo. Entonces, resulta que la deducción informal de propiedades se da en una etapa de modelo dirigido. Si sois capaces de ir haciendo esas conexiones en la cabeza, es que se empieza a hacer la luz en el aula. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Dime. A ver. Sí, el nivel de 2 es el de deducción informal. Es que yo tengo una memoria de pescado. ¿Qué le pasa? Entonces, el nivel 2 es que yo pueda cambiar una. Sí. ¿Dónde estamos aquí? Por ejemplo, lo que hace, no, siempre tiene que ser con el geoplano. No, hay otra forma de hacerlo, claro. Tú puedes alterar propiedades de una figura porque la figura tú la tengas aquí físicamente y puedes desmontarla, los Lego. Vale. Los Lego. Tú puedes desmontar una figura con Lego, un cuadrado, ¿no? Y puedes volverlo a montar. O incluso puedes hacer figuras con las regletas de Cuisener. El geoplano para mí es el más bonito, ¿vale? O es el más intuitivo. Pero existen más modelos dirigidos para trabajar la deducción informal. ¿Alguna otra pregunta? Venga. O ya más o menos estáis conforme. José, entonces siempre que hagamos uso del geoplano, ¿estamos trabajando en nivel 3 de Evangel, de lo de la deducción informal? Lo normal es que sí. Lo normal es que sí, porque el geoplano se usa para modificar propiedades de una figura, ¿no? Me preguntan aquí que si siempre que uso un geoplano, estoy haciendo deducción informal. No, lo normal es que sí, a menos que únicamente esté pidiendo que reproduzca una figura. Hazme un cuadrado en el geoplano. Venga, vete a dormir. Si yo solamente digo que reproduzco una figura, solamente estoy analizando. Hazme un cuadrado en el geoplano es hazme un cuadrado en el geoplano. Para hacer deducción informal, ¿qué tengo que hacer? Vincular propiedades. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, pasar de un cuadrado a un rectángulo dentro del geoplano, ya sí sería deducción informal. ¿Vale? La deducción informal implica deducir propiedades de una figura modificándolas. Y para modificarla lo más cómodo para mí es en el geoplano, pero existen otras manipulables. Más preguntas. José, si solo es dibujar la figura en el geoplano, ¿en qué nivel estaríamos? Se te ha cortado, José Antonio, no te veo bien. He dicho por aquí. Que si estamos dibujando un cuadrado en un geoplano, Si estamos dibujando un cuadrado en el geoplano, ¿qué le pasa? ¿en qué nivel estaríamos? Eso es. Vamos a ver. Si yo pido que se reproduzca una figura en un geoplano, ¿en qué nivel estoy? Cuando yo hablo de reproducir una figura. Hazme en un geoplano o un pentágono. ¿Eso qué es? ¿Nivel? Nivel 1. Nivel de análisis. Para que yo haga una deducción informal, tengo que alterar una figura. Reproducir una figura es análisis, ¿vale? Reproducir una figura se queda únicamente en estudiar las propiedades básicas de esa figura, ¿vale? Alterar propiedades de una figura ya es deducción informal, ¿vale? ¿Ok? Cuando es reproductivo, cuando es reproducir una figura, es solo análisis. ¿Hay otra pregunta por aquí? La última, venga. El nivel 3 ya es cuando tú me estás dando el teorema, que sería algo. El nivel 3 sería deducción formal, sería esa misma deducción de propiedades, ¿vale? Pero con el formalismo matemático. ¿Vale? Y el nivel de rigor sería relacionar todas esas propiedades de una manera abstracta sin tener ya manipular teoremas, ¿vale? Vincular teoremas con otros. Ni siquiera está puesto aquí, ¿vale? El nivel de rigor ni siquiera está puesto en esa tablita. Anyway, en educación primaria os quedáis normalmente en el nivel de deducción informal y a veces sois capaces con algunos niños de llegar al nivel de deducción formal, ¿vale?
Y son las 12, las 1 menos 20, y si no hay más dudas, podéis ir en paz. ¡Hala! Bueno, ahora tengo que recoger todo el tinglado este. Los de internet, ¿tenéis alguna pregunta más? O sea, que nos vemos ahora. Pues ahora que está prevista, que es dentro de 20 minutos, 15-20 minutos, pero como yo me tengo que mover entre aulas y tengo que recoger todo el tinglado este y desinfectar y la madre que la parió, pues por eso tengo que terminar un ratito antes, ¿vale? Así que Vale. tenéis 15-20 minutos, ¿vale? Nos vemos ahora virtualmente. Vale, ahora. Venga, hasta luego.